Hola, buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Tengo que repetir el video que postulé el día de ayer, debido a que donde estaba había música de fondo y YouTube me bloqueó varias cosas. Entonces, además de permisos de autor, todo ese rollo que ponen, ¿verdad? Entonces me veo en la necesidad de volver a hacer el video. Y repito, el motivo de este video es el debate que ha nacido en las redes sociales, que ya se apaciguó un poco, pero que he detectado, en mi opinión, que hay mucha ignorancia bíblica, ¿sí? El doctor Miguel Núñez, que para mí, ¿verdad?, dijo lo correcto, que María no es la madre de Dios, María es la madre de Jesús, ¿verdad? Porque María no concibió la divinidad, aunque Jesús es 100% Dios, 100% hombre, ¿verdad? Pero la divinidad no inició allí. Cuando nosotros decimos concibió, ¿verdad?, quiere decir que gestó esa parte. Y no fue, la divinidad no fue gestada en el vientre de María. La divinidad no tiene principio, no tiene fin. Esa naturaleza de Cristo no tiene un principio y no tiene un fin. Entonces, creo que está en lo correcto. Algunos, apoyaron al doctor R.C. Sproul, ya finado, ¿verdad? Lo apoyaron en esta decisión y asumieron que estaba en lo correcto, ¿verdad? El doctor R.C. Sproul, que él ya murió unos años atrás, pero él dejó ese postulado, ¿verdad? Y todo esto se basa en un concilio que iremos explicando, el concilio de Éfeso en el año 431, y vamos a ir viendo todos estos detalles y buscando sacar una opinión bíblica e histórica de esto que ha causado tanta polémica en el mundo evangélico. En primer lugar, quisiera citar algunas citas bíblicas, por ejemplo, Lucas 1:31, cuando el ángel visita a María, ¿verdad?, y le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es muy importante aquí esta parte. Jesús, el nombre de Jesús va más relacionado con su naturaleza humana que con su naturaleza divina. El nombre de Jesús va más relacionado con su mesianazgo, con lo que es el Mesías, que con su deidad. Entonces, aquí es parte importante, porque esto nosotros también podemos comprobarlo, por ejemplo, en Hechos 1:14, cuando vemos que, ¿verdad?, dice que estaban todos reunidos, orando, unánimes en oración, los discípulos, los que estaban ahí, y María, la madre de Jesús. Y es como lo identifica la misma palabra de Dios a María, la madre de Jesús. Nunca la palabra de Dios identifica a María como madre de Dios, nunca, porque Dios... se va a ver feo, pero Dios no tiene madre porque Dios no fue concebido. Quiero que entendamos esa parte, que analicemos lo divino, ¿sí? Dios no tiene principio ni final. Además de que si María es la madre de Dios, que Jesús es Dios, obviamente, pero no podemos separar a Dios del Padre ni del Espíritu Santo y solo adjudicárselo a Jesús. Nosotros creemos, y eso lo dice el postulado, y eso lo dice el credo apostólico. Nosotros creemos en un solo Dios, en tres personas. Las tres poseen la misma esencia de la divinidad, las tres. Un solo Dios, tres personas, un misterio bastante grande para nuestra mente, pero no creemos en tres dioses. Entonces, si María es la madre de Dios, nosotros entonces tenemos que aceptar que María es la madre del Padre y la madre del Espíritu Santo. Al decir eso, estamos contemplando esa parte. Sería quizá un poquito ahí decir la madre de la segunda persona de la Trinidad. Poco. Pero de todas maneras, la segunda persona de la Trinidad no tuvo principio, no tiene principio. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, era tiempo pasado. O sea, antes de que existiera el principio, antes de que iniciaran todas las cosas, antes de que hubiera un principio, el verbo ya existía. Es decir, no se está hablando de la eternidad del verbo, de la eternidad de esa persona. Él no tuvo un principio. Por lo tanto, si no tuvo un principio, no tiene una causa.
Por lo tanto, si no hay causa, entonces no tiene un fundador o no tiene un progenitor. Válgase en esta parte, ¿no? El eterno misterio también de la eterna engendración del Hijo. El Hijo es Hijo desde la eternidad. ¿Sí? Desde la eternidad, el eternamente engendrado Hijo de Dios. Sí. Cuando María concibe, la divinidad llegó ahí y se encarnó, dice la palabra. Es decir, fue recubierta, revestida de carne. Y eso es lo que pasó. La realidad de lo que pasó. Fijémonos también lo que dice el ángel en Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Verdad? Fíjate muy bien, Hijo de Dios. Y es lo importante que nosotros tenemos esa relación y esa parte. Repito, no vas a encontrar a Jesús nombrado, a María nombrada como la Madre de Dios. No lo vas a encontrar en ningún lado. No hay tal cuestión. Que utilicemos filosofías que Pablo nos advierte en contra de eso, y huecas sutilezas para querer defender la cristología, que al final el concilio de Éfeso fue lo que sucedió. Quiso defender la cristología, quiso defender la naturaleza divina de Cristo. Y nombraron a María la Madre de Dios no tanto por darle un privilegio a María, sino por defender la naturaleza, la deidad de Jesucristo. Y eso es lo que realmente sucedió en el concilio, ¿verdad? Pero, te repito, no vamos a encontrar esa parte, ese punto donde a María se le nombre Madre de Dios, porque María no concibió, en María no fue engendrada la divinidad de Cristo. El Verbo llegó allí y se revistió de carne. Hay un misterio profundo ahí, pero no podemos deducir por eso que María es la Madre de Dios, ni tampoco la Madre de la segunda persona de la Trinidad, porque si es así, tan solo si lo ponemos es así. Quiero que entendamos esto, y sé que esto lo van a ver católicos, y con respeto se los digo, ¿verdad? Vamos a llegar a las doctrinas erróneas de ellos. ¿Por qué? Porque si yo acepto que María es la Madre de Dios o la Madre de la segunda persona de la Trinidad, entonces Jesús, aún en su resurrección, se tiene que seguir sujetando a María, porque Jesús no ha perdido su parte humana. Jesús será siempre 100% Dios, 100% hombre, siempre. Entonces Jesús aún hoy en día tendría que sujetarse a María, porque es su madre. Aunque en términos, y ahí hay un debate si allá arriba nos conoceremos, y tú eras el que estabas en tal lado, hay un debate sobre eso, ¿verdad? Si sí, si no, si será otro rollo, pero Jesús sí la conocerá. Jesús sí sabrá quién es María, y entonces tendría que sujetarse a ella porque ella lo concibió. Y esa es la parte que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, hermanos. Por eso, cuando en el concilio de Éfeso se decretó esto queriendo hacer un bien, porque muchas veces sucede esto, que queremos hacer un bien, pero por no sustentarlo realmente con la Biblia, por no ver lo que la Biblia dice, y si la Biblia no lo dice y lo refuta, al contrario, no lo podemos aceptar por querer ganar un sustento, ¿verdad? No podemos hacerlo. ¿Qué pasó cuando declararon en Éfeso a María la Madre de Dios? Bueno, en los siguientes concilios, María fue aumentando de privilegios. Debido a esta parte, bueno, si es la Madre de Dios, entonces, pues si María concibió a Dios, tiene que ser inmaculada. Porque ¿cómo va a concebir a Dios si no es inmaculada, si no es santa? ¿Verdad? Y la declararon inmaculada. Luego de ahí, pues María, si era inmaculada, tuvo que ascender a los cielos. Y de ahí, María tiene que ser corredentora, ¿verdad? Porque si María es la Madre de Dios, nunca dejará de ser la Madre de Dios. Y de ahí vinieron todos esos errores teológicos bastante garrafales de pensamientos humanos y no bíblicos, ¿sí? Cuando nos basamos en pensamientos humanos, nos desviamos rotundamente de la palabra de Dios. Tenemos que ver claramente lo que dice la palabra de Dios. Y esa es una parte importante, ¿sí?
nosotros tenemos que ver eso. En Juan capítulo 10, versículo 30, creo que eso nos va a ayudar. Y con Éxodo, cuando Moisés le habla al pueblo de Israel, ¿verdad? Que Moisés le dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Uno es. No tenemos tres dioses, repito, no tenemos tres dioses, solo uno. Un Dios en tres personas. Por eso en Juan capítulo 10, en el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Uno, no plural, uno somos, plural. Un Dios, tres personas. Uno somos, ¿sí? Tres personas distintas, con la misma capacidad, la misma naturaleza, la misma esencia, ¿sí? Distintas funciones. Dios en tres personas, bendita Trinidad, dice ese antiguo himno, ¿verdad? Dios en tres personas, bendita Trinidad. Repito, si declaramos a María la Madre de Dios, pues entonces tengo que declarar a María como Madre del Padre y del Espíritu Santo. No hay otra. No hay otra. Entonces nosotros tenemos que ver esa parte que estamos violando nuestra misma creencia de que creemos en un solo Dios. Por favor, hermanos, o sea, meditemos un poquito en nuestra teología, también en la Biblia. ¿Qué nos muestra la Biblia? Jehová tu Dios uno es, yo y el Padre uno somos. Entonces tenemos que analizar esta parte. ¿Sí? Ahora, bíblicamente encontramos esa parte. Bíblicamente nosotros encontramos a Jesús también cuando María quería meterse en su cuestión, a lo que él había venido, en su misión o en las cuestiones divinas. Jesús le ponía un alto. Y un alto fuerte, no un alto seco, podríamos decirlo, ¿verdad? Recordemos cuando Jesús se les pierde, ¿verdad? Que Jesús se quedó de niño o adolescente en el templo y le estaba haciendo preguntas y respondiendo a los fariseos, ¿verdad? Y todo eso, y que se les pierde y después de días de no encontrarlos, bueno, lo hallan en el templo y María le recrimina a Jesús y él le dijo: ¿qué no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fíjense la realidad. Cuando era una cuestión de misión divina, Jesús le paraba a María el alto. Como dándonos a entender, tú no tienes que meterte en las cuestiones divinas, ¿verdad? Tú no tienes parte allí. Nosotros vemos adicional, ¿verdad? Cuando una mujer exclama, ¿verdad? Entre la multitud, bienaventurados a Jesús, ¿verdad? Le dice: bienaventurados los pechos y el vientre que te vio nacer. Y Jesús les dice: antes, bienaventurados los que oyen y creen en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces eso es muy importante, hermanos. Si tú me estás hablando de más bienaventurados, todavía seríamos los que hemos oído y creído el Evangelio. Más bienaventurados que María. Lo dijo el mismo Jesús. Más bienaventurados que María. María es bendita entre todas las mujeres, pero si tú has creído en Cristo, te has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo Jesús, eres más bienaventurado que la bendición que recibió María. Más. Entonces eso estás analizando, estás poniendo ahí, estás viendo que nos eleva por encima de esa bendición. Entonces eso es claro, hermanos. Nosotros tenemos que entenderlo. Igual Efesios capítulo 1 versículo 3 dice que el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces nosotros vamos a ver ahí. Es muy importante esta parte, hermanos. Muy importante que nosotros nos detengamos a analizar todo esto. Ahora, analicemos un poquito el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo. La realidad, fue un concilio carente de espiritualidad. Fue un concilio carente de humildad. Fue un concilio carente de oración, de ayuno, de escudriñar mutuamente la palabra. Fue más bien un concilio político, donde buscaban ganar adeptos a como diera forma, para ganar las votaciones del concilio, ¿verdad? Buscaban
los obispos que aún no habían llegado de otras regiones, tanto los cirilianos como los nestorianos, estaban ahí prestos para tratar de ganarlos y tratar de hacer que votaran por ellos, ¿verdad? Eso, hermanos, nos muestra, he estado en ciertos concilios y la verdad muestra esa fatalidad que nos volvemos a veces como políticos, ¿verdad? Es que me conviene que quede no es lo que nos conviene a nosotros, es que le conviene a la iglesia de Cristo. Y entonces vimos esa parte. Bueno, como la realidad no había llegado a un acuerdo, y eso significa que sí estuvo bastante disparejo el debate, y yo creo que fue una carencia realmente de oración y realmente de exponer y sujetarnos a las escrituras. Cuando el emperador, en ese entonces, ¿verdad?, dijo, basta, si no llegan a una decisión hoy, yo mañana digo lo que es y se acabó, y mi palabra es la ley. Entonces, pues llegaron a un acuerdo, rápido ganaron, ¿verdad?, los cirilianos, y se dictaminó a María como la Madre de Dios, con apoyo del emperador, y entonces se decretó como herejes a los otros. Que aclaro, la doctrina nestoriana, bueno, tenía sus fallas graves. Porque Nestorio no solo no creía que las dos naturales estaban separadas, sino más bien creía que eran dos personas en una, ¿sí? La persona divina y la persona humana en Cristo Jesús. Entonces, él tratando de explicar ciertos detalles que son misterio también, hermanos. Por ejemplo, cuando Jesús murió, ¿qué pasó con la divinidad? Sí, ¿verdad? Pero lo que creo y lo que creemos los cristianos es que en Jesús están las dos naturalezas unidas, entrelazadas de manera inseparable, pero no fundidas. Ojo, que es diferente, hermanos. Si tú crees que las dos naturalezas se fundieron, entonces cuando tú fundes algo, ambos materiales pierden y ganan valores. Ambos. Entonces la naturaleza divina tuvo que ser afectada por la naturaleza humana y la naturaleza humana por la naturaleza divina, y entonces hemos creado un semidios griego. ¿Estamos entendiendo? Y eso no es así, hermanos. Creemos que en Jesús es 100% Dios y 100% hombre. No Jesús, fundición de Dios hombre. No creemos eso. Eso es erróneo, eso es hereje, ¿sí? Creemos que las dos naturalezas se unieron, se enlazaron de manera inseparable, pero no fundidas. Dos naturalezas en una sola persona, Cristo Jesús. Es lo que creemos. ¿Sí? De tal manera que la naturaleza divina nunca ha perdido sus atributos, ni la naturaleza humana ha perdido los suyos, más que ya en la resurrección, ¿verdad? Como ya no hay cuerpo mortal, ya no reina la muerte. Por eso Jesús será siempre 100% Dios, 100% hombre, ¿verdad? Entonces nosotros vemos esta parte, hermanos, que estamos fallando, ni siquiera cuando analizamos todo esto, estamos fallando en entender hasta nuestra propia doctrina. Y entonces, lejos de darle más valor a la Escritura y a nuestra doctrina, no queremos ir por concilios. Yo veo en este mundo, sobre todo a veces, que los reformados caemos en un error y le damos a los reformados el atributo de inspirados por Dios. Y no, hermanos. Los únicos inspirados por la palabra de Dios son los que están en la palabra de Dios. Los únicos inspirados fueron los que escribieron y están en la palabra de Dios. Son los únicos inspirados. Un día también tuve un debate con uno con respecto a Juan Calvino en algo que yo no concuerdo con Juan Calvino, y él, ¿cómo te atreves a hablar contra un hombre inspirado por el Espíritu Santo? ¿Inspirado? ¿Y entonces por qué esos libros no están en la Biblia si está inspirado? Si es inspirado, o sea, por favor, por piedad, no hay más libros inspirados. Todos los libros traen cierto grado de error. Juan Calvino, para mí, un excelente teólogo, pero eso no quiere decir que esté exento de errores, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver, ¿verdad?, ver esa parte. No hay
No hubo una fusión de naturalezas, porque entonces cuando Jesús murió, ¿qué pasó con la divinidad de Cristo? Cuando Jesús se cansó Dios. Cuando Jesús tuvo hambre, Dios tuvo hambre. Cuando Jesús lloró, Dios lloró. ¿Qué debemos a esa parte, verdad? Pues obviamente que no, hermanos, porque la misma palabra dice que Dios no se cansa, que Dios es vida, Dios no muere nunca, Dios es eterno, ¿sí? De tu Dios no se cansa, no se duerme. Jesús durmió, inclusive en la barca, ¿se acuerdan? Estaba muy cansado y durmió, pero Dios no duerme. Entonces la naturaleza divina de Cristo no durmió, pero su naturaleza humana sí durmió, ¿verdad? Entonces esa es la parte. De ahí que María no es la madre del Logos, es la madre de la parte humana de Cristo, y como tal, en su humanidad, Cristo se sujetó a su madre, ¿sí? Y esto es muy importante, hermanos. Entonces, vemos entonces que estamos debatiendo cuestiones y estamos invocando a un concilio que ni siquiera hemos estudiado qué pasó en ese concilio, cómo fueron las votaciones, qué sucedió. ¿Sabes? La mayoría de los concilios, más que el concilio de Jerusalén, que también fue algo ríspido, ¿verdad? La Biblia lo dice. Creo que fue el único concilio que fue espiritual, al final de cuentas, porque los apóstoles dijeron, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, los apóstoles, y esto, ¿verdad? Y el edicto o el veredicto que se dictó va acorde a las Escrituras, ¿ok? Pero de ahí los siguientes concilios se fueron poco a poco distorsionando, de tal manera que cuando ya llegamos al 431, entonces ya aparece la figura de algo que tendríamos que defender entonces si creemos que ese concilio dijo la verdad, y es que en el año 431 ya había papa, y el papa estaba al frente de ese concilio. Claro, arriba todavía de él estaba el emperador, ¿sí? Pero en el año 431 había papa. Y desde ahí podemos saber la distorsión que ya había en la iglesia, ¿verdad? Y yo sé que hay muchos católicos, papa desde Pedro. Amigo, no hay un hecho histórico que hable que Pedro fue el primer papa. Y quiero aquí ponerlo desde una vez. Ve al historiador Eusebio, que inclusive es un historiador reconocido por la iglesia católica, que dice que no es cierto, ¿verdad? Hasta el año 192 después de Cristo es que al obispo de Roma, debido a que todos los concilios eran en Roma, empezó a adquirir cierto poder, se volvió orgulloso, ¿verdad? Y al principio se le oponían todos los obispos, pero después fueron cediendo porque todos los concilios eran ahí cada año, hasta que en el año 192, dice Eusebio, por primera vez al obispo de Roma se le llama papa. Por primera vez. Bueno, a partir de ahí empezó a haber muchas distorsiones, muchos detalles, bueno, desde un poquito antes, ¿sí? Pero en el año 431, en el famoso concilio de Éfeso, donde fue declarada María la Madre de Dios, había papa. Había papado. Entonces, ¿qué defendemos, hermano? ¿Qué estamos defendiendo? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? Lo que estoy viendo hoy, que el mundo evangélico cada día se quiere identificar más con los católicos. Y no somos, perdón, amo a los católicos, y deseo que conozcan la verdad del Evangelio. No lo estoy hablando en contra mal de ellos, pero su doctrina está errada, no va conforme a las Escrituras. Esto inclusive ahí hay muchos videos en internet, ¿verdad?, que estamos viendo donde nos atacan católicos, sacerdotes, a los evangélicos de ignorantes y todo. He retado a algunos a debatir públicamente, pero no lo han hecho, ¿verdad? No quieren, porque según hablan con pastores y los dejan en ridículo y todo, pero cuando oyes y analizas, dices, ese pastor era un ignorante, no sabía nada de la palabra de Dios, no sabía nada de historia, no tenía con qué defenderse, y eso sí era realmente un pastor. A lo mejor era alguien, como hoy en día tantos programas donde aparece tanta gente, ¿verdad?, falsa, que no es, y bueno, tú vas a decir que eres pastor y yo te hago esto, ¿verdad? He argumentado ahí, me argumentan cuestiones tontas, absurdas, pero bueno, y es a lo que veo, hermanos, ¿verdad? Inclusive estoy viendo muchos videos de cristianos que se están volviendo al catolicismo. Y oílo, espero equivocarme. De por sí ya él es un falso maestro, y disculpa que lo diga, pero es la realidad, es un falso maestro. Pero yo creo no tardando se va a declarar católico. Espero equivocarme.
lo aclaro, espero, no estoy nada contra él, pero todos los parámetros que está siguiendo este cantante famoso, que tiene una iglesia, que es pastor de esa iglesia y que habla maravillas del catolicismo y que habla que somos iguales, no tarda en declararse católico. Así como Marcus Witt, que lo invitaron a cantar en un congreso católico, ¿verdad? Y dijo que encontró el nuevo camino. Pues, J-A-R, va, ya casi es un hecho. Ya nada más falta que lo declare. Y entonces nosotros podemos ver esa parte. Por eso, repito, hermanos, qué debate. La realidad, la opinión del Miguel Núñez tiene toda la razón. Pero queremos defender credos, queremos defender concilios, queremos defender catecismos, lejos de defender realmente lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es el único libro inspirado. Los catecismos de Westminster y los otros catecismos no son inspirados por Dios. Los escribieron hombres, estamos de acuerdo, muy buenos, muy padres, ¿verdad? Con doctrina, estamos de acuerdo, pero no inspirados. El único inspirado es la Escritura. Y le hablo a los reformados. ¿Acaso no creemos nosotros en sola Escritura? ¿O se nos olvida sola Escritura cuando no queremos, y cuando queremos la ponemos y levantamos esa sola como una bandera, pero ahora no me conviene y la bajo, ¿verdad? No podemos ser así. O abanderamos las 5 solas, o mejor, no tomemos y no digamos que creemos en las 5 solas. Espero que sea haber sido de bendición y de aclaración en estos puntos, y que dejemos de hacer filosofía, porque mismo Pablo nos dice en contra de eso, que no nos dejemos llevar por filosofías y huecas sutilezas. Dejémonos llevar por el único libro que no tiene errores, el único libro inspirado, la palabra de Dios, la Biblia. Y así te hablo a ti, amigo católico. Estudia tu palabra, estudia la Biblia que tienes ahí, ponte a leerla y verás que tenemos la razón. Dios te bendiga.